¿Cómo andan? Hola, profe. Denme Hola, tres profe, ¿cómo estás? bien. 3 minutitos y comenzamos. ¿Sí? Bueno, ahora sí, ¿me escuchan bien? ¿O se me escucha abajo? Te escucho bien. Te escucho bien, profe. Bien. Bueno, perfecto. ¿Se acuerdan que la semana anterior habíamos comenzado a hablar de hipertensión arterial? En realidad habíamos hablado de presión arterial, perdón. Y habíamos comenzado a hablar de cómo se regulaba, cómo estaba definida, por supuesto, los valores normales, habíamos mencionado, qué presiones tenía. Y a lo último, la idea era ver como la alteración más frecuente de esa presión arterial, que es la hipertensión arterial, ahí sí. Si ustedes tenían un texto, ¿se acuerdan de 2 carillas? Que yo les dije, léanlo para la próxima, así los charlamos. ¿Lo pudieron leer? Sí, profe. Yo al menos sí, qué sé yo. Perfecto, ¿el resto? Yo también. Bueno, cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Qué cosas les llamaron la atención de ese texto? ¿Qué pudieron encontrar? ¿Les pareció interesante o les pareció una boludez? Re interesante. Bueno, ¿por qué fue interesante? Cuéntenme. A mí me llamó, profe, la atención el promedio que sacaba. Es un montón. Un montón o no. El promedio O te sea, referís a la cantidad de gente hipertensa. Afuera, afuera, Sí, afuera. Profe, ¿puedo hablar? por supuesto. A mí lo que más me llamó la atención es la cantidad de niños obesos que hay en Argentina, que por ende tienden a tener el día de mañana hipertensión.
Muy bien, ok. ¿Cuántos niños obesos hay, te acordás? Casi un 10%. Y encima Argentina es el mayor país en Latinoamérica de niños con obesidad. Es un montón, ¿no? Totalmente, muy bien. ¿Y por qué creen que hay tanto? La mala alimentación. ¿Mm? Mala alimentación. ¿Qué más? Sedentarismo. No está difundida tampoco la información. Por ahí si se difundiera más, creo que todos seríamos más conscientes de, por ejemplo, controlar la presión, no sé. Bien, Y saber, no sé, si sos hipertenso o no, qué sé yo. bien, muy bien, perfecto. ¿Consideran que está relacionado con el momento en el que vivimos, que fue así toda la vida? ¿Qué opinan de eso? No, Fíjate, antes no creo que era así. está relacionado a la actualidad. Para mí sí. Bien, ¿y por qué? ¿Qué cosas de la actualidad te terminan determinando que yo, por ejemplo, pese más o termine siendo hipertenso? Sedentarismo. Y los tipos de comida, claro, los que hay hoy en día, y también que por ahí la gente antes caminaba más, hacía más cosas activas así. Los chicos jugaban más, no había internet y un montón de cosas que hoy los chicos, viste, por ahí no andaban en bicicleta antes, ahí, pero hoy no tanto. Eso me parece re importante, ¿no? O sea, viste como que el estilo de vida un poco te determina las patologías que vos vas a tener. Obvio que hay cosas que no, ¿no? Que escapan. Por ejemplo, yo puedo tener, no sé, algo que vengo desde nacimiento con un problema y bueno, listo, eso lo voy a tener toda la vida. Pero muchas cosas están muy relacionadas con el estilo de vida. Y por ejemplo, esto que dicen ustedes, por ejemplo, los niños hoy jugando en internet, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, dando clases desde la compu. eh, un montón de trabajos que están digitalizados y que hacen que las personas se muevan menos. Incluso hasta para enviar cosas, ¿viste? Antes tenías que ir al correo, tenías que llevar papeles, subir, bajar, moverte, incluso en un trabajo de oficina. Y hoy en día todo lo puedes hacer tipo, vía, tenés una red, tenés un mail, lo vas manejando, ¿no? Entonces el estilo de vida se vuelve súper importante. Y además O de buscar eso, información antes, perdón, profe, buscar información antes, tenías que ir hasta la biblioteca y hoy lo tenés a la mano, bueno, en el teléfono, en cualquier lado. por ejemplo, muy bien. O sea, como que vamos teniendo cada vez más facilidades, que eso nos lleva a ser más sedentarios. Perfecto. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Eso tendrá un impacto en la alimentación también? ¿El estilo de vida? Obvio que ya hay distintos tipos de comidas, ¿no? Pero digo, además de eso, ¿qué opinas? Sí, profe, porque además el ritmo de vida hoy en día al ser tan acelerado, uno por ahí no se suele comprar quizás alimentos propiamente dicho, sino cosas que se parecen a alimentos que son los empaquetados, digamos, o ultraprocesados. Muy bien. Bueno, ahora está de moda, digamos, el consumir todo natural y qué sé yo, o sea, generalmente no se hace, uno va a lo más práctico y bueno, y así uno empieza a comer, no sé, más carbohidratos, etcétera. Bueno, eso me parece re importante también, ¿no? Como digo, si yo de repente laburé todo el día, ¿no? Me levanto a las 7, 8 de la mañana, arranco, laburo, después vengo, poner, no sé, no quiero ser autorreferencial, pero digo, después generalmente tenemos otro laburo, damos clase, o ustedes que están estudiando, ustedes también laburan, estudian. Bueno, entonces después terminás, ¿tenés ganas de ponerte a lavar una selga para comer, no sé, una verdura? Seguramente no tengas ganas de lavar, de hervirla. Y seguramente tengas algún empaquetado que te solucione bastante la vida, que sea bastante rápido y encima que sea accesible, ¿sí? Porque sí, está re de moda esto del natural, como el naturismo y de comer natural y de las cosas que vienen de la tierra y todo lo que vos quieras. Pero ¿es más caro o no comer algo de eso que terminar pidiendo un pancho o una pizza o no? Tal Entonces, No, sí, cual. eso iba a decir. La economía tampoco ayuda a comer saludable. bueno, ahí está. Entonces también yo puedo tener un montón de voluntad, pero también puedo tener una brecha económica donde me recueste ir a poder comprarme, no sé, la soja y el, no sé, el texturizado y lo que sea para tratar de reemplazar algunas cuestiones. Entonces, bueno, eso también es difícil. Qué sé yo, o sea, todo el mundo dice, bueno, comé grasa, o sea, no comas grasas, y si comes grasas, grasas buenas. Por ejemplo, pescado. Nadie se va a comprar un salmón para poder comer una grasa buena, ¿entendés? Entonces, nada, eso me parece Arriba, súper importante. eso es un salmón, profe. Claro.
Eso digo, ¿viste? Es como re importante que lo podamos ver desde la cotidianidad nuestra y encontrar cosas que van haciendo que uno se vaya metiendo en una sociedad donde un poco te van impulsando a tener más sedentarismo, más alimentación seguramente poco beneficiosa, y eso un poco lleva a la obesidad y a la hipertensión, ¿sí? Obvio hay más factores de riesgo, ¿no? ¿Encontraron otros factores de riesgo para la hipertensión en el texto? El consumo de sal. Consumo de sal. El tabaquismo. Tabaquismo, muy bien. Tabaquismo, perfecto. ¿Algún otro? Hay factores que uno no puede modificar, porque todo esto que venimos charlando uno puede controlarlo, pero hay cosas que no. ¿Saben qué cosas no puedo controlar? Que si me dan más riesgo de ser hipertenso. La genética. La genética, muy bien, perfecto. Si tengo familiares con hipertensión, tengo más chances de ser hipertenso que otras. Son una boludez. Si se las digo, van a decir, claro. Enfermedades crónicas. Bueno, pero las enfermedades crónicas en realidad uno puede ir controlándolas, está bien igual. Entonces, si yo ya tengo diabetes, listo, ya tengo diabetes. Pero puedo tratar de minimizar esa diabetes para minimizar el impacto que pueda hacer en mi aparato vascular, ¿no? Sexo y edad, ¿sí? O sea, mientras más grande soy, más chance de ser hipertenso, y los hombres tienen más chance de hipertensión. ¿Por qué el hombre tiene más chance de ser hipertenso que la mujer, saben? ¿Se controla menos por ahí, profe? Bueno, es una buena opción, está bien. Más allá de eso, que igual es cierto, hay una predisposición biológica, ¿eh? Las mujeres tienen como un efecto protector por los estrógenos, son las hormonas sexuales femeninas. Ya cuando veamos el endocrino lo vamos a ver mejor, pero la mujer tiene una protección dada por los estrógenos, que de hecho, cuando la mujer deja de tener estrógenos, ¿saben? Cuando termina La su ciclo menopausia. reproductivo. La menopausia. La Menopausia. menopausia, muy bien. Y entonces ahí en la menopausia, la mujer empieza a aumentar ese riesgo de ser hipertensa como el hombre, ¿sí? Porque ahí quedan medio en igualdad de condiciones porque perdés tu efecto protector de los estrógenos, ¿sí? Consideran que obvio estas cosas no, ni hablar del efecto protector de la mujer. ¿Consideran que ha cambiado la hipertensión en las mujeres a lo largo de los años? No digo en una mujer si tiene riesgo cuando es chica y cuando es grande. Digo, a lo largo de los años. ¿Será lo mismo la hipertensión en las mujeres en los años 90 que en los 2000 que ahora? No, definitivamente no es lo mismo. ¿Y por qué no? Hoy en día, mediante el consumo de dieta, hay distintos tipos de alimentos que modifican el sistema hormonal del cuerpo, lo cual ya nos produce alteraciones. También el consumo de pastillas anticonceptivas modifica el ciclo hormonal. Entonces, definitivamente no es el mismo al de años atrás. Bien, Ahí como una no es el cuestión más mismo biológica. control. Y también que, También avanzó un poco más lo que es médico y ciencia. bien. ¿Algo más que les ocurra? La mujer hoy está inmersa en una situación laboral, al igual que el hombre, que antes por ahí no estaba, ¿sí? De hecho, si ustedes empiezan a pensar en sus madres o en sus abuelas, van a encontrar que muchas por ahí tenían más bien trabajos domésticos, ¿sí? Que estaban mucho tiempo en su casa y que no entraban en este círculo de la sociedad de consumo, donde tengo que agarrar y tengo que entrar a un horario y salir a otro, y me dan un cachito para almorzar y me termino comiendo un sándwich. Eh, a medida que la mujer va ganando todo ese espacio y se va adentrando en todo lo que es lo laboral, lo digo socialmente, no estoy diciendo que sea un caso, pero socialmente, todo ese movimiento, que obvio, enhorabuena que sucedió, también generó que la mujer, que antes tenía cifras mucho más bajas,
de este tipo de patología, como diabetes, como hipertensión, hoy en día se vean en aumento. ¿Sí? Y eso hace que un poco nos replanteemos como esto de, bueno, de ver hasta dónde tan cierto era lo del efecto protector de los estrógenos. Bueno, se cree que sí, que sigue siendo un efecto protector lo de los estrógenos, se sabe que tiene impacto sobre el aparato cardiovascular, pero hoy en día sí se ve que mujeres jóvenes, ¿sí? Incluso no menopáusicas, pueden tener hipertensión, pueden tener diabetes igual, así como los hombres. ¿Sí? Vamos, cuando viene la cotiza, sacar, o sea, ahí como que se está tirando todo. Y bueno, lo podés sacar, yo esa luz la usando mal. Así que Hay un bueno, micrófono prendido. sí, ahí sí le tiene. Eso es importante entonces. Sexo, edad y genética no las puedo modificar. Y después cosas que puedo modificar, sí, la dieta, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el tabaquismo, ¿sí? Todas esas cosas que me pueden llegar a ser hipertenso. ¿Cuándo es una persona hipertensa? ¿Qué encontraron? ¿Cuándo se diagnostica hipertensión? ¿Saben? Cuando los valores, decía, los valores de presión son superiores a los normales, que es 120/80. Bien, superiores, ¿saben en cuánto? Por encima de 140, 140 de sistólica y o ¿cuánto de diastólica? Más de 90. 90. Me confundí, profe. Bien, ahí está. 120/80 son los normales, 140/90 serían los valores para empezar a hablar de hipertensión. Tengo que tener los dos, más de 140 y más de 190 para ser hipertenso. Por ejemplo, si yo tengo 142/88, ¿soy o no soy hipertenso? estaría elevado. ¿Cuál estaría elevado? La diastólica. Fíjense, acuérdense, 120/80 es lo normal. Para hablar de hipertensión tiene que ser 140/90. Pero les digo, tengo 142, o sea, más de 140 de sistólica, y 88. Tengo menos de 90 de diastólica. ¿Qué creen? ¿Soy hipertenso o no? No sé, la mínima sigue baja, no sé si es hipertenso o no. Bien, es hipertenso. ¿Sí? La definición de hipertensión es cifras de 140 y o 90, ¿sí? De tensión arterial. Mayor o igual. O sea, si yo tengo 140/90, no es que estoy en el borde, no, ya soy hipertenso. ¿Sí? Entonces, 140 y o 90, ¿está bien? Si tuviese 135, ponele, no llego a 140, pero tengo 98 de diastólica, bueno, soy hipertenso igual. ¿Sí? Solamente con la diastólica soy hipertenso. La hipertensión arterial se define como al menos una de las dos presiones por encima de 140 o 90, ¿sí? Sistólica y diastólica. Y algo importante, si yo me tomo la presión hoy y me da más de 140/90, ¿ya puedo decir que soy hipertenso? Habría que controlar. No. Tiene que Tiene que ser algo haber, que sea constantemente, ¿o no? bien, Algo- ¿sí? Tiene que haber por lo menos dos mediciones. Si yo en dos mediciones aisladas tomo la presión y me da más de 140/90, y listo, ahí soy hipertenso. ¿Sí? Dos mediciones, mira, por lo menos, separadas generalmente por una semana. Tipo, si yo hoy te veo y te encuentro una presión alta, te voy a decir, bueno, volvé a la semana que viene, vamos a volver a tomar la presión y vamos a ver si tenés hipertensión o no. En el caso de que tengas, vamos a tratarla. ¿Sí? ¿Se Sí, cura la profe. hipertensión arterial? ¿Se puede No. controlar? Depende de la respuesta. Pero la hipertensión arterial de la que estamos hablando, que es la primaria, que es la esencial, ¿sí? No se cura. Sí se controla. Se lleva a valores normales, pero no se cura. A La mí dif- hace poco. a ver, Perdón. Bueno, el 30 de agosto me van a operar, ¿viste? Y en los prequirúrgicos me mandaron el electrocardiograma. En eso notaron algo raro y yo le comenté a la doctora que después de las resonancias que me hice, también de la rodilla, al salir me sangró la nariz. Le consulté si influye en algo. Y ahí, o sea,
por ella me dijo, bueno, sentate, me tomó la presión y tenía 14,10. Entonces me mandó a hacer toda esta rutina que estás diciendo toda la semana y tomarme la presión. Bien, Hace 2 perfecto. días que vengo con 14,10, después bajé a 14,8 y después 12,7. Bueno, o sea, Pero ahí más ya o menos a ver, mental. bien, perfecto. Bueno, bárbaro. Me parece muy bien que te estés haciendo ese control. Nada, éxitos con eso. Fíjate, de hecho, cómo va modificando la presión arterial y nada, lo importante es eso, ¿no? Como de última, si realmente encontrás que sí tenés diagnóstico de hipertensión, hay tratamiento. Entonces la idea es controlarlo, porque cuando uno la Claro, controla, empieza a frenar el daño que la enfermedad puede hacer, ¿sí? Entonces, les iba a decir, existen hipertensiones que son secundarias a cosas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo tener una hipertensión secundaria a, por ejemplo, si imagínense que el simpático está muy activo. ¿Ustedes se acuerdan que el simpático libera adrenalina y eso me sube la presión porque aumenta la actividad cardíaca y hace que los vasos se contraigan? Entonces sube el volumen minuto, sube la resistencia periférica, la presión aumenta, ¿sí? Entonces, en ese caso, si yo tengo, por ejemplo, una gran circulación de adrenalina, tengo una hipertensión secundaria a esa condición, pero por ello no soy hipertenso, ¿sí? Entonces, si a mí me sacas la adrenalina, yo eh, como que me controlo. Bueno, entonces hay esa hipertensión secundaria y esa sí se puede curar. Lo mismo si tengo, por ejemplo, algún problema en los riñones. Estoy pensando en ejemplos que no son muy difíciles. Pero, por ejemplo, las arterias que van a los riñones reciben gran cantidad de sangre. Yo tengo un problema en los riñones donde esas arterias están como colapsadas, ¿sí? Y la sangre no va a los riñones, me queda mucha sangre circulando por el resto del cuerpo. Entonces esa presión va a estar alta porque gran parte de la sangre que se iba a los riñones ahora no está, ¿sí? Entonces ahí tengo hipertensión de causa renal. Bien, si yo soluciono mi problema de los riñones, listo, ahí no hay problema. Ahí puedo curar mi presión arterial, ¿sí? Pero la hipertensión de la que siempre hablamos, la primaria, la que tiene que ver con el hábito de vida, la que realmente es un problema serio, ¿sí? Esa hipertensión no se cura, pero sí se controla. ¿Y por qué es importante controlar la presión? ¿Qué es lo malo de tener presión alta? Aumenta el funcionamiento del corazón. Bien, ya para arrancar, ustedes saben que el corazón es una bomba, ¿no? Que tiene que generar una diferencia de presión para que la sangre vaya hacia la arteria. Si en esa Eso puede arteria hay... generar muchas taquicardias, ¿no, profe? La hipertensión. Bueno, ok, entonces si la presión está alta en la arteria, ese corazón va a tener que bombear, ¿sí? Con más fuerza. Eso hace una sobrecarga del corazón. Entonces el corazón ya está trabajando más exigido, lo cual puede generar que el corazón se complique, ¿sí? La taquicardia es más bien una respuesta refleja, ¿sí? Pero bueno, puede ser una consecuencia, pero las consecuencias también se ven en cuanto a que el corazón se agote, ¿sí? Y entonces la hipertensión es un factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca, que es cuando el corazón no funciona como tiene que funcionar, ¿sí? Otra complicación que me puede dar la hipertensión, Dañar los vasos sanguíneos. muy bien, y si un vaso sanguíneo se daña, ¿qué se activa? La cascada de coagulación. La coagulación, perfecto. Y si se activa la coagulación, seguramente ese coágulo me cueste más pasar la sangre hacia el otro lado, porque el coágulo me está achicando la luz del vaso. Y encima, si ese coágulo se desprende, puede ir a parar a cualquier lado. Esto va a ser un trombo, ¿sí? De la hipertensión, como daño vascular, como fenómeno trombótico, porque hace trombos, hace como cachos de coágulo que pueden ir a tapar cualquier arteria. Como si no estenosante, ¿sí? Me achica un poco los vasos. Y encima, cada vez que el vaso se lesiona, ustedes se acuerdan que yo les contaba que si andan lípidos circulando, esos lípidos se van metiendo abajo cada vez que el vaso se rompe. Entonces, si vos sos hipertenso, porque seas sedentario, tenés una mala dieta, seguro tengas mucho colesterol. Entonces, soy hipertenso. La presión te golpea el vaso, te lo rompe. Y ahí el colesterol que anda de vuelta, tuki, se mete abajo. ¿Qué se va formando? ¿Se acuerdan?
Una placa de ateroma. Las placas de ateroma, muy bien. Las placas de ateroma que son las causantes de los fenómenos isquémicos. ¿Sí? Una isquemia, ¿se acuerdan qué era? Cuando no llega sangre a las células. Cuando no llega la cantidad de sangre suficiente a la célula. Muy bien. Entonces, ahí en una isquemia no llega la cantidad de sangre suficiente. Si no llega nada, la célula se va a morir. ¿Y eso cómo se llama? Necrosis. Infarto. Infarto. Muy bien. El tipo de muerte es la necrosis, pero el cuadro clínico es el infarto. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, por ser hipertenso, puedo terminar con un infarto de miocardio. O bien puede pasar lo mismo en las arterias cerebrales. Entonces termino con un ACV. ACV isquémico. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense qué importante sería poder controlar esa presión arterial. ¿Sí? No importa si la curamos o no la curamos, lo importante es controlarla para que todo ese daño que la presión pueda hacer no la haga. ¿Cómo la hago? Tomando medicación. Pero es importante que ustedes, como personas que van a ser personal de salud, tengan ese concepto, porque incluso es muy importante que uno en las charlas, que en las conversaciones que tiene banalmente las personas, van a escuchar un montón, chicos, pero realmente un montón, que la gente te dice, sí, yo tomo con él un diurético para la presión, ¿sí? Cuando la tengo alta. Bueno, ¿cómo cuando la tenés alta? Sí, dice, si un día me levanto con 16,9, me tomo el diurético. Y si no, no, entonces no. Bueno, ese arreglo de la medicación para la presión no funciona así. Porque no es que yo un día me levanto siendo hipertenso y después no soy hipertenso. ¿Está bien? La medicación para la presión hay que tomarla para tenerla controlada. Entonces, eso es importante que ustedes, como personas, lo tengan claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial es la enfermedad más frecuente que tenemos en nuestro país, ¿sí? En el mundo y en nuestro país también. ¿Sí? ¿Qué frecuencia decía que tenía la hipertensión? ¿Se acuerdan? Uno de cada 3 argentinos. Muy bien, 1 de cada 3. Les digo algo, la cifra cambió y ahora es, si sos mayor de 40, es 1 de cada 2. Cada 2 personas mayores de 40 años, una tiene problema de presión. Fíjense, es un delirio, chicos. Es realmente un delirio a lo que hemos llegado. Entonces es re importante que Vamos estas al horno. personas, claro, entonces es re importante que estas personas que tienen hipertensión arterial, primero que nada lo sepan. ¿Sí? Y diagnosticar hipertensión, ya les digo, es muy sencillo. Tomar la presión 2 veces y poder decir, bueno, más de 140, más de 90. ¿Sí? Primero que nada que lo sepan. Después que estén tratados, y después que estén bien tratados. Es decir, que ese tratamiento no lo usen de vez en cuando la presión está alta, cuando se acuerdan, y de ahí en más van decidiendo. No, no. El tratamiento de la hipertensión arterial tiene que ser todos los días, porque la hipertensión arterial es una enfermedad crónica, y entonces de esa manera uno la controla y hace que los valores vuelvan a la normalidad. ¿Sí? Si yo les digo, de 100 hipertensos, ¿sí? De 100 hipertensos, solamente 50 saben que son hipertensos. La mitad no lo sabe. De esos 50 que saben que son hipertensos, solamente la mitad está tratada. Está 25. Y de esos 25, solamente la mitad, es decir, el 12,5% está bien tratada. Es decir, son las personas que saben que tienen hipertensión, que tienen que tomar medicación, pero la toman como la tienen que tomar, y de esa manera normalizan sus valores de presión y eso no les genera un riesgo. El otro 87-88% son personas que están expuestas al daño de la hipertensión. Entonces, por eso tenemos tantos problemas cardíacos, tantos problemas cardiovasculares, infartos, tanto ACV. Son como las causas más prevalentes de las enfermedades que vemos todos los días. ¿Sí? Entonces, eso es re importante. Ahí hay que atacar. Por eso a mí me parece súper importante que hablemos de presión arterial y por eso quería que lean ese texto y que entiendan de lo que estamos hablando. ¿Sí? ¿Quedó claro? Profe, Profe, no, Pregunta. profe, ¿sabes? En el Hospital Sudamericano están haciendo una campaña por todo este tema de hipertensión, porque un médico me había contado también de estas cifras. Él me había dado otro número, por ejemplo, que el 100% de la gente de hipertensión, solo el 20% sabe y está tratada, y están haciendo una campaña para que la gente vaya y se toma la presión y sepa que tienen, porque muchos capaz que es esto, tienen y no saben. Es re importante realmente eso, por lo menos tener conocimiento de la patología. Bien, muy bien. ¿Y qué más me iba a decir algo? profe,
La medicación también hay que ajustarla cada tanto. Sí, en En el realidad, caso de una persona mayor, mi suegra es hipertensa y toma el Narapril. Y generalmente se levanta con presión alta, ya se levanta así. bien, bueno, ahí sería importante eso, ¿sí? O sea, un control para tratar de que esa presión no esté alta cuando yo amanezco. Siempre cuando amanezco igual, la presión sube un poco. Hay que ver cuál es el riesgo, ¿no? De esa presión alta, cuán alta está. Pero sí, lo ideal sería que no, que las personas que están bien tratadas, esos valores de presión los mantengan siempre, durante todo el día, ¿sí? Sería lo mejor. Genial. Bien. Eh, Alguien me preguntó por el embarazo, no sé qué iban a preguntar del embarazo, no sé en qué momento de lo que estaba diciendo lo preguntaron. Así que pregúntame, Romina, si querés específicamente lo del embarazo. Y después tener presión baja, nadie es hipotenso crónicamente, o sea, no existe eso, como de estar todo el tiempo de presión baja como enfermedad. Yo soy de presión baja, me levanto rápido, me mareo, esas cosas que pasa a la gente que tiene presión baja. Pero digo, no es una enfermedad como la hipertensión. Y en realidad no es tan peligroso, porque ahí la presión baja lo único que te hace es que no te llegue el agua al tanque, básicamente, que es si el corazón no tiene tanta fuerza para bombear la presión, TUC no llega al cerebro, ¿sí? ¿Qué te va a pasar? Y bueno, te va a dar un desmayo. Te caes, te levantas las piernas, la sangre circula y listo, volvés a estar como estabas antes. Obvio nadie quiere estar desmayándose todo el tiempo, no es bueno, pero digo, no es un problema la hipotensión como si lo es la hipertensión arterial, ¿sí? Y en cuanto a lo de la hipertensión secundaria, lo que pasa con la hipertensión secundaria es que deja secuelas, por supuesto, pero o sea, siempre la hipertensión para poder dejar secuelas tiene que pasar mucho tiempo, ¿está bien? Entonces ahí hay que ver cuánto tiempo pasó, porque generalmente si uno tiene una enfermedad que hace que suba la presión, esa enfermedad se manifiesta, entonces uno lo trata y listo, ya está. El problema es con la hipertensión silenciosa, la primera, que uno nunca la ve, y si no se va a medir la presión, como no sé quién decía recién, y bueno, no te enterás, ¿sí? Pero si vos la dejás por años, perdón, si vos la dejás por año esa hipertensión secundaria, y bueno, sí, puede causar secuelas igual que la primaria, ¿sí? Pero, bien, ahí veo lo que estás poniendo después. No, o sea, si yo hoy me pongo nervioso, no voy a generar hoy un daño que me vaya a quedar para toda la vida. Sí pasa si todos los días estás hipertenso de manera nerviosa, por ansiedad, por estrés, y bueno, todos los días, sí, seguramente sí. Pero si no, no, porque tiene que estar como mucho tiempo sostenida para que el problema sea hipertenso. ¿Sí? Bueno, ¿alguien más me quiere preguntar algo? Bueno, ya les digo, este tema es súper importante, es la patología más frecuente que tenemos, va a ser la causa de la mayoría de los problemas que tengan las personas que ustedes vayan a ver el día de mañana. Así que yo, en 9 de cada 10 finales, les voy a preguntar por presión arterial. Les voy a preguntar cuándo una persona es hipertensa, por qué y cómo se regula la presión arterial, para que entiendan por qué la gente después toma un diurético, por qué la gente toma el Atril, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso tienen que saberlo. ¿Bien? Profe, disculpe una pregunta, ¿me escucha? Sí. Disculpe, mire, como están tratando la hipertensión y eso, una tía, hace poco murió un familiar y esa tía llora y al momento de llorar le toman la presión, ella no presenta nada, no siente calor, no dice nada, pero cuando le toman la presión se le sube. Al rato la controla y bueno, vuelve a llorar en otra cosa y otra vez se le vuelve a subir. ¿Eso es patológico, así como crónico, o qué se debe? No, o sea, no, pero ¿por qué le toman la presión, sabes? Es que, bueno, en casa hay una tía, y bueno, mi abuela también sufría de eso, entonces ella se sentía como que mal. Mi tía, la que llora, se sentía mal y recurrían a alguien que le tome la presión para ver si era algo, algo malo y siempre le sacan que tiene presión alta, 140/9, 140/8 y así. Claro, bueno, ahí, bien, perfecto.
La realidad es que uno, si está angustiado, lógicamente la presión le va a subir, porque de vuelta, es luchar o es huir, ¿viste? La angustia reactiva el simpático. Entonces, eso hace que la presión esté aumentada. Lo ideal sería no que no te suba la presión cuando estás angustiado, sino que uno no tenga una angustia tan repetitiva. O sea, no sé cuál es el contexto, pero generalmente uno pasa duelos y la etapa del duelo es necesaria. El problema es cuando ese duelo se posterga. Entonces, si vos me decís, no sé, yo tengo un familiar que murió hace un año y mi tía sigue llorando todos los días y llora 3 veces al día y bueno, sería como un duelo que ya es patológico, ¿está bien? Porque nadie dice que no tiene que duelarlo, pero seguramente ese duelo le interrumpe en su calidad de vida, le genera que aumente la presión, entre otras cosas, y eso seguramente le pueda generar complicaciones, ¿está bien? Si es una cuestión de Sí, temporal, sí. como de, Estoy cursando, Jere. No yo, te niño. creo que se abrió un micrófono vuelta. Si es una cuestión Sí, temporal, ¿sí? Bueno, posiblemente no haya problema y nada, hay que atravesar sí, el es duelo. por duelo, justo es por duelo, eso lo que ha pasado. Bien, claro, bueno, simplemente nada, tipo, no hace falta que se mida la presión cada vez que llora ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Pero eso tiene un tratamiento, un cura? O, por ejemplo, estaban viendo si lo podían llevar a un cardiólogo o algo así. ¿Es recomendable? Y yo en principio te diría que no, o sea, yo igual no debería hacer recomendaciones así, pero en principio te diría que no, o sea, si vos me decís, es un duelo de una persona que falleció hace menos de un mes, ponele, no, la verdad es que Sí. no, porque una persona llora y la presión le sube fisiológicamente y cosas pasan, ¿viste? Sería Mm, así, mucho más atinado, si la presión está alta todo el tiempo, ahí sí, y si ese duelo está sostenido en el tiempo, ahí también, ¿sí? Que ahí por ahí incluso no sea un vale. cardiólogo y sea alguien en salud mental, ¿sí? Pero bueno, si no mientras tanto, me parece que esa etapa hay que pasarla, como todo. Claro, entiendo, entiendo. ¿También puede ser hereditario, como mencionó, o no? La No puede ser. hipertensión, Sí, ¿se puede relacionar en con realidad, hereditario? sí, pero en realidad, o sea, no es que es hereditaria, sino que te predispone. Hereditario, por ejemplo, es, no sé, el daltonismo. Vos nacés sin poder Mm, ver algunos colores. O la hemofilia, tenés problemas para coagular y lo tuviste toda la vida. Pero eso es hereditario probablemente. Eh, la hipertensión tenés predisposición genética. Si tu familia tiene hipertensión, vos tenés más chance de tener. ¿Sí? Pero no es que se hereda, no es que nacés hipertenso. ¿Está bien? Vale, vale. Gracias, profe. Bien, no hay por qué. A lo que están preguntando del chat del ACV deja secuelas porque el ACV es la muerte de neuronas. Entonces, ahí esas neuronas se murieron, ¿está bien? O sea, por eso vieron que yo decía, vos podés tener una isquemia o bien podés tener un infarto. El ACV son infartos, ¿sí? Donde las neuronas se mueren. ¿Está? Entonces, esas neuronas que controlaban, por ejemplo, como ahí pregunta Alejandro, la función de una pierna izquierda, y bueno, listo, ahora esas neuronas no están más, entonces esa pierna izquierda va a costar mucho más moverla, porque acaba de perder neuronas que controlaban esa función. ¿Está bien? Y profe, respecto a la CB facial, que se escucha mucho hoy en día y a los jóvenes también, lo mismo. Lo mismo, igual. Sí, igual, o sea, una cosa es Gracias. tener una ACV que pierdas control de cara, pero otra es tener una parálisis facial. La parálisis Ah, facial es por el nervio facial. Y esa parálisis facial no se muere nada. Es una parálisis, se trata y al mes generalmente ya resolves. ¿Sí? bueno. Estás por el nervio. Si vos tenés una ACV que justo te infarta, o sea, no deja que le llegue sangre a las neuronas que controlan la cara, y bueno, ahí sí, es una ACV que te afectó la cara y ahí sí las células se murieron. ¿Está bien? Ujú. Bien. Profe, Sí. ¿en qué nos podría traer más complicaciones? ¿La hipertensión o la diabetes? Eh, Depende. En realidad depende. Pero las dos tienen como un patrón de complicaciones parecido. Y siempre depende de las cifras de hipertensión que estés manejando, como las cifras de glucemia. O sea, después de la hipertensión viene la diabetes, en generadora de complicaciones. Y la mayoría de las veces, o sea, la mayoría de las personas con diabetes tienen hipertensión. Es re común. ¿Sí? No todos los hipertensos son diabéticos, pero sí la mayoría de los diabéticos son hipertensos. No hay una que sea más mala que la otra. O sea, eso no te lo puedo responder porque no, me parece que no existe. Pero, como ya te digo, depende. Pero ambas suelen estar más que separadas, como luchando una contra la otra, trabajando juntas.
Vale, profe. Bueno, Profe, sí, perdón que pregunte nuevamente, pero no me quedó claro esta parte. Si la sistólica está arriba de 140 y la diastólica está 80, ya es hipertensión. tal cual. Con Cualquiera que de las una dos de las está dos, elevada. tal cual. Ah, bien. Aunque una de las dos esté o más de 140 o más de 90, es hipertensión. Bien, Sí, profe. bueno, muy bien. Con esto entonces cerramos con presión arterial. Vimos la primera clase de este bloque, hemodinamia, y vimos la segunda, la parte de presión arterial. Por eso vamos a ir terminando con lo vascular para meternos más ya en cardíaco, ¿sí? Hoy vamos a ver la primera clase de corazón. Vamos a ver hasta dónde lleguemos, no vamos a llegar a ver todo, pero bueno, ahí tienen los conceptos que tienen que saber sobre corazón, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es repasar las circulaciones. ¿Ustedes se acuerdan que hay dos circulaciones, la mayor y la menor, o no? Sí, profe, que la menor es hacia los pulmones y la mayor hacia todo el organismo. Perfecto. ¿Dónde comienza la circulación mayor? En los pulmones, la mayor. ¿Y dónde comienza? ¿Dónde comienza el bombeo de sangre para hacer circulación mayor? No, en el ventrículo izquierdo arranca. O sea, bien, en el ventrículo izquierdo yo arranco. ¿Y ahí a dónde lo mando? La La aorta. aorta. Lo mando a la aorta, perfecto. Y por la aorta va a llegar a todas las células del organismo para así después volver por qué venas. Cava La inferior. Las cavas, La vena cava. en el inferior. ¿Y a dónde llegan las venas cavas? La aurícula derecha. La derecha. Muy bien. ¿Sí? Listo. Esa es circulación mayor. Arranco en ventrículo izquierdo, termino en la aurícula derecha. ¿Sí? Esa es la circulación mayor. La menor, ¿dónde comienza? En el ventrículo derecho. Muy bien. Comienza en el ventrículo derecho. ¿A dónde Se manda la abre la sangre? válvula pulmonar y ahí va por las venas pulmonares. Al No, venas pulmón. pulmonares no. Arterias pulmonares, perdón. Muy bien. Va por las arterias pulmonares, llega a los pulmones y de ahí sí, vuelve por las Vuelve por venas las, pulmonares. por las venas pulmonares, yo me las confundo, las arterias con las venas, hacia la aurícula izquierda. Perfecto. Acuérdense que arterias son las que salen del corazón y venas son las que llegan al corazón, son las que entran. Muy bien, entonces ahí en verde les quedó marcada la circulación menor, que arranca en el ventrículo derecho y termina en la aurícula izquierda, y en azul les quedó la mayor, que arranca en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. ¿Bien? ¿Están comunicadas estas dos circulaciones? Sí, ¿Por qué? y porque ambas Digo, se ¿puede hacen en el algo de corazón. sangre venir por la circulación? Claro, pero digo, ¿puede algo de sangre de la circulación mayor pasar a la menor? No, porque ambas tienen diferente recorrido. Bien, idealmente no están comunicadas, ¿sí? No debería Existen pasar. Bien, existen muy pequeños puntos de comparación, perdón, de comparación no, de comunicación, que se llaman shunts o cortocircuitos, porque en realidad vos tenés todo un circuito armado que haces primero la mayor y después vas a la menor y después de vuelta a la mayor. Si estás haciendo un pase de la mayor a la menor, estás haciendo un cortocircuito, es como que estás acortando el camino. Esos se llaman shunts o cortocircuitos, pero son menos del 1%. O sea, la sangre no está acostumbrada a pasarse de un lado para el otro. ¿Sí? Cuando somos bebés, si estamos adentro del útero, ahí no hace falta que la sangre vaya a los pulmones porque en el útero no respiramos. Entonces hay una comunicación entre las dos aurículas, ¿sí? Que esa comunicación se llama foramen oval o agujero oval, que ahí la sangre pasa de un lado al otro. Pero cuando empezamos a respirar, una vez que nacemos, la idea es que ese foramen se cierre, ¿sí? Y al cerrarse, yo ahí, listo, ya está. No debería comunicar mucho más la circulación. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe. Muy bien.
¿Se acuerdan que habíamos comenzado a hablar del ciclo cardíaco y que nombrábamos que el corazón tiene como dos momentos, ¿no? La sístole y la diástole. ¿Cuándo se irriga el corazón? ¿En sístole o en diástole? En sístole. A ver, ¿por qué dijeron cada uno lo que dijo? Si se irriga es porque se contrae. Eso es lo que está diciendo, no. Irrigarse quiere decir que ¿Estás en el queda baño, sangre. Fede? Se irriga en la relajación. Se irriga en la diástole. ¿Y por qué se irriga en la diástole? Porque se llenan los ventrículos. Sí, pero el corazón no recibe sangre desde adentro del ventrículo. Recibe Flujo. sangre de la coronaria, ¿no? Que viene de afuera. Reflujo sanguíneo que sirve para irrigar el corazón en la relajación. Ok. Yo le ¿Y digo por qué cuando- reflujo, porque es como que vuelve. Bien, ¿de dónde vuelve? Claro, como que va a salir la sangre, queda un poquito que sirve para el corazón. En realidad, Se empieza a irrigar cuando vuelve por la vena cava, ¿o no? no es por la vena cava, porque la vena cava, fíjense que trae sangre que no tiene oxígeno. Entonces a mí no me serviría que me llegue sangre de la vena cava. El corazón se irriga por las coronarias. Las coronarias, ¿sí?, son las primeras ramas que da la arteria aorta. ¿Vieron eso, Nanato? Profe, lo Sí, vimos. sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces, cuando se abre la válvula aórtica para que el ventrículo izquierdo saque la sangre, esa misma válvula te tapa la entrada a la coronaria. Entonces, si vos estás en sístole y el corazón se contrae y envía la sangre a la arteria, ese enviar la sangre a la arteria hace que la válvula te tape la entrada a la coronaria. ¿Sí? Y acá está el corazón, si está el ventrículo izquierdo, y estas son las válvulas. ¿Sí? La entrada a la coronaria está acá y acá. Entonces, cuando yo abro, las entradas de la coronaria, que estaban acá, me quedaron tapadas. ¿Sí? Entonces, en sístole yo no puedo irrigar. Cuando hago en diástole, cuando estoy en diástole, que las válvulas se cierran, pasa lo que dice Gabriela. La sangre vuelve y entra por las coronarias. ¿Sí? Entonces, el corazón se irriga típicamente en diástole, a diferencia de casi todos los otros órganos, porque el corazón necesita que esa entrada para la sangre esté liberada. Y en sístole eso está obstruido. ¿Está bien? Entonces, siempre acuérdense que el corazón se irriga en diástole. Porque cuando empezamos a achicar tiempo de la diástole, por ejemplo, porque tengo, me acaba de caer el mate, porque tengo más latidos por minuto, entonces yo lato, y de esa manera voy metiendo más latidos por minuto, la diástole cada vez me queda con menos tiempo, ¿sí? Y entonces ahí el corazón tiene menos tiempo de irrigación, ¿sí? Así que acuérdense que el corazón se irriga en diástole. ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien, muy bien. Perdón, profe. No entiendo la parte en que vuelve. ¿La sangre? Sí. Acuérdense que la aorta, ¿sí?, como toda gran arteria, es una arteria elástica. Entonces, vos recibiste la sangre, la arteria se distendió, y después, como toda cosa elástica, va a volver a su forma. Entonces, cuando esa arteria vuelve a su forma y las válvulas se cerraron, la sangre puede entrar por las coronarias. No entraba porque estaban obstruidas. No es que vuelve de algún lado, sino es que básicamente esa arteria se achica y vos le dejás el espacio porque la válvula ya está cerrada para que vuelva la sangre a entrar a la coronaria. ¿Entendió? Sí, gracias. Bien, perfecto. Bueno, un quilombo con la yerba, ¿no? Bueno, vamos a hablar del ciclo cardíaco, ¿sí? Vieron que todas las cosas que son cíclicas se llaman así porque arrancan en un momento y siempre vuelven a ese punto. Eso es un ciclo, ¿sí? Un ciclo es cuando yo comienzo con un fenómeno y siempre vuelvo a ese punto, independientemente de la cantidad de cosas que pasan en el medio. El ciclo cardíaco es entonces la manera de ver la función del corazón, donde yo puedo decir, bueno, el ciclo cardíaco comienza con una sístole y yo sé que siempre después de toda sístole, ¿qué va a haber? La diástole. Una diástole. Y una vez que termine la diástole, ¿qué va a haber? Otra sístole. Otra sístole. Entonces volví al punto donde comencé, ¿sí? Eso es un ciclo. Por eso hablamos del ciclo cardíaco.
El ciclo cardíaco tiene dos grandes fases, que son la sístole y la diástole. ¿Qué pasa en cada una de esas fases? El corazón se contrae y Bien. ¿En cuál se contrae? Se contrae en la sístole y en la diástole se relaja. se relaja. Perfecto. Entonces, en la sístole el corazón claramente se contrae, en la diástole claramente se relaja. Ahora les hago una pregunta. Cada vez que el corazón se contrae, o sea, todo el tiempo que el corazón se contrae, ¿está inyectando sangre? Sí. ¿Todos de acuerdo? ¿Están yendo los teóricos de los lunes? Yo, profe, para hoy la verdad es que no leí, solo el texto preparé. Lo de hoy, lo de corazón. No hay problema. ¿Verdad? ¿Están yendo los Profe, teóricos del resto? en la contracción isovolumétrica, o sea, hay una contracción, pero el volumen de sangre no cambia, o sea, no eyecta. Perfecto, muy bien. Les voy a retomar, está perfecto lo que dijiste. Les voy a retomar la pregunta. ¿Están yendo los teóricos del lunes? Yo la verdad hace 2 lunes que no voy. Ok. Ah, profe, yo entendí leyendo, no yendo. No, yendo a los teóricos de los lunes. Ah, sí, Yo eso por mi sí. parte sí, profe. ¿Y vieron esto? Sinceramente, no. No, esa parte todavía no la habíamos visto en Es los que este lunes. lunes no hubo, y creo que Claro, vamos a este hubo. tema. Claro, Sería- porque Yo vi los videos del aula web. Ah, claro. Claro, por eso no fui. Muy bien, perfecto. Bárbaro. Bueno, este tema es re importante, ¿sí? Y se los tomamos un montón y es muy teórico. Entonces yo se los voy a dar, pero lo tienen que estudiar, ¿sí? O sea, no hay otra manera que sea estudiándolo. Presión arterial uno la puede entender, por eso yo los otros días les hacía el gráfico, trataba de ponerle onda, que cierro acá, bombeo más, bombeo menos. Pero esto es teoría. Esto tienen que saberlo, ¿sí? Porque cómo funciona el corazón, básicamente. No hay más vuelta. Y se los tomamos un montón también, ¿sí? Así que esto, denle bola, ¿bien? Si no me entienden, me preguntan, pero esto sí o sí lo tienen que saber. El ciclo cardíaco tiene dos fases, sístole y diástole. En la sístole se contrae, en la diástole se relaja. Hasta ahí está todo bárbaro. Ahora, yo les preguntaba, ¿cada vez que el corazón está contraído, está enviando sangre? Bueno, no. Hay dos momentos en el que el corazón se contrae. Al principio el corazón se comienza a contraer, pero todavía no envía sangre. Luego, una vez que ya se contrajo mucho, ahí sí empieza a eyectar. Entonces, la sístole tiene dos fases. La fase de contracción isovolumétrica, es decir, iso igual volumétrica volumen, y luego una fase de eyección, ¿sí? Donde ahí la sangre sí verdaderamente sale del ventrículo. Dos fases la sístole, contracción isovolumétrica y eyección. La contraparte de esto es la diástole. En la diástole el corazón se relaja. Ahora yo les pregunto, ¿todo el tiempo que está relajado está recibiendo sangre la diástole? ¿Qué me van a responder? Es lo mismo. Que no. Si no, bien, va a haber una parte en que la relajación va a ser isovolumétrica, es decir, no va a cambiar la cantidad de sangre que tiene ese corazón, ese ventrículo, ¿sí? Relajación isovolumétrica. Y luego va a venir una parte que es la parte de llenado, ¿sí? Ahí sí, en el llenado, la sangre entra al corazón. ¿Está bien? Entonces, el ciclo cardíaco, en realidad, termina teniendo 4 fases, no 2, como sístole y diástole, sino que la sístole se subdivide en contracción isovolumétrica y en eyección, y la diástole se subdivide en relajación isovolumétrica y llenado. ¿Está bien? En la sístole tengo una parte donde la sangre se mueve y otra parte donde no. En la eyección la estoy moviendo, pero en la contracción isovolumétrica no, por eso tengo volumen, isovolumétrica. Y en la diástole lo mismo. Tengo una parte donde la sangre se está moviendo, el llenado, que entra a la sangre, y una parte donde no, por eso es isovolumétrica. ¿Hasta ahí me siguen?
Sí, profe, se entiende. Muy bien. Sí. Ahora yo les voy a hacer la pregunta que les hago siempre. ¿Por qué en una fase la sangre se está moviendo y en la otra la sangre no se mueve? ¿De qué depende que la sangre se mueva? De la presión. Muy bien, de que haya diferencia de presión. Perfecto. Entonces, si yo no genero la diferencia de presión suficiente, la sangre no se va a mover. ¿Sí? Entonces, para eso vamos a ver este ciclo cardíaco volcado en un dibujo que fíjense que tiene justamente dos ejes. En un eje tiene el volumen, que es la cantidad de sangre, ¿sí? Y en el otro tiene la presión. El volumen lo voy a medir en mililitros. Y la presión, obvio, la voy a medir en mmHg. ¿Qué era eso? Milímetro de Milímetro de mercurio. mercurio. Bien, milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, vamos a arrancar por el punto A. Estoy acá, en este punto A, el negro que está ahí, ¿bien? Ahí se los estoy pintando de verde. Ese punto que ven ahí, ¿qué volumen de sangre tengo en el ventrículo? Todo esto que vamos a ver lo vamos a analizar desde el ventrículo. ¿Qué está pasando en el ventrículo? ¿Qué volumen de sangre ven que tiene el ventrículo? 50 mililitros. 50. 50 mililitros. Muy bien. ¿En algún momento ven que ese ventrículo tenga 0 mililitros de sangre? No. Muy bien. No, no existe. Fíjense que en 0 no tengo ninguna parte del dibujo. ¿Sí? Entonces, perfecto. Nunca tengo 0 mililitros. Primer concepto importante. Un ventrículo nunca está vacío. Siempre tiene algo de sangre. ¿Cuánto es lo mínimo que va a tener? Y bueno, por lo que veo acá, 50 mililitros. ¿Sí? ¿Cómo está la presión en este momento? 50. 50 mililitros el volumen, ¿eh? Pero la presión, mírenla en el eje de presión que es el eje Y. Está baja. Estará unos 10. Perfecto. No sabemos cuánto, pero está baja. ¿Sí? Muy bien, tengo una presión baja. Si tengo una presión baja y poca sangre en el ventrículo, es un buen momento para que la sangre empiece a llegar. Porque la sangre se mueve de donde hay más presión a donde hay menos presión. Siempre es por diferencia de presión. Tengo mucha presión o tengo poca. Entonces la sangre va a empezar a entrar. ¿Sí? Si la sangre empieza a entrar, ¿de dónde va a venir esa sangre? De las venas. De las venas y antes por dónde pasa, antes de llegar al ventrículo. Por la válvula. Bien, y arriba de la válvula que tengo, La aurícula. la aurícula. Profe. Perfecto, muy bien. Entonces, más o menos hasta 120. ¿Sí? 120 es lo que nosotros llamamos volumen de fin de diástole. Ese es el volumen de fin de diástole. O es el volumen de llenado. O es el volumen telediastólico. Lo pueden llamar de cualquiera de esas maneras. ¿Sí? Pero hasta 120 hasta lo que el corazón se llena. ¿Por qué deja de llenarse ahí en 120 y no se sigue llenando a 130, 140? ¿Qué pasó ahí? Ya no tiene más lugar. Porque es Cierra lo la válvula. normal, 120. Y lo que pasa es que, o sea, bien es lo normal, pero digo, ¿por qué es lo normal 120 y no 130? Bueno, porque ahí la presión ya subió un poquito, ahora el ventrículo está lleno de sangre, pero la aurícula ya está vacía. Entonces, en ese momento va a cambiar esa diferencia de presión. Y va a pasar a tener más presión el ventrículo que la aurícula. ¿Está bien? Entonces, al pasar a tener más presión el ventrículo que la aurícula, ¿qué va a hacer esa válvula que estaba abierta? Se cierra. ¿Sí? Así es la primera fase de llenado. Ay, qué boludo. La primera fase del ciclo cardíaco. Les iba a preguntar qué fase creen que es. Obvio, es la fase de llenado. ¿Sí?
acá vemos cómo el ventrículo se llena. Entonces, en la fase de llenado, yo comienzo con 50 mililitros, que es el volumen que me quedaba, y subo, o sea, me lleno hasta 120 litros. ¿Sí? ¿Cuándo comienza la fase de llenado? Cuando esa válvula mitral se abre. Entonces la sangre empieza a entrar. ¿Y hasta dónde llega? Y hasta 120. La válvula se cierra. Ahí terminó la fase de llenado. ¿Listos la primera fase? Sí, profe. Bien.
la cierro, comienzo la otra. Abro, comienzo la otra. ¿Entendió? Lo que determina la fase del ciclo cardíaco es cómo están las válvulas. Y para saber cómo están las válvulas, tengo que entender la diferencia de presión. ¿Sí? Si yo generé la presión suficiente para que la sangre se mueva, la válvula va a estar abierta. Si no la generé, la válvula va a estar cerrada. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Yo creo que es muy claro. Bien, perfecto. Bueno, si uno hace una línea acá, fíjese que pueden dividir. Lo que queda por acá arriba es la sístole. La sístole incluye la contracción isovolumétrica y la eyección. Y lo que queda por debajo de la línea, que es la diástole, incluye la relajación isovolumétrica y el llenado. ¿Sí? ¿Duraban lo mismo la sístole que la diástole? No, profe. La No, diástole es muy más bien, larga, la sístole es más corta. muy bien, Un muy tercio bien. hora. La sístole dura 1/3 y la diástole dura 2/3. ¿Sí? La diástole dura 2 veces más que la sístole. Muy bien. Ahora, si yo empiezo a tener más frecuencia cardíaca, si empiezo a aumentar la cantidad de latidos, ¿qué se acorta? ¿Se acorta la sístole o la diástole? La diástole. Muy bien, la diástole. La sístole siempre dura lo mismo. La que cambia es la diástole. ¿Sí? ¿Y en cuál se irriga el corazón? ¿En sístole o en diástole? En Diástole. diástole. Muy bien, perfecto. Una Sí, pregunta, bueno, bien. profe. Dale. ¿Esos 4 puntitos que se marcan en la recta son los 4 ruidos cardíacos? ¿Sería? Bien, no. El ruido cardíaco, para que algo haga ruido, ¿sí? La válvula se tiene que cerrar. Entonces, ruidos cardíacos tengo en el cierre valvular. Tengo en el cierre de la válvula auriculoventricular, en este caso es la mitral, porque estamos viendo el ventrículo izquierdo. Este es el primer ruido cardíaco. ¿Sí? El primer ruido cardíaco se da cuando la válvula auriculoventricular se cierra. ¿Sí? ¿Y qué me marca ese primer ruido cardíaco? ¿Qué acaba de arrancar? Si yo escucho ese zoom, ¿qué me está avisando? Empieza la contracción isovolumétrica de la Que sístole. empieza, bien, que empieza la sístole. ¿Sí? El primer ruido cardíaco empieza la sístole. Luego la válvula aórtica se va a abrir, entonces ahí no va a haber ruido. Cuando una válvula se abre no hace ruido. Y luego tengo el cierre de la válvula aórtica. Ese es el segundo ruido. Entonces ahí voy a escuchar un tac, ¿sí? Porque la válvula aórtica suena más agudo. Cuando suene ese segundo ruido, ¿qué me está avisando? El comienzo de la diástole. La diástole. Perfecto. Entonces cuando uno escucha el corazón va a escuchar tum tac, tum tac, tum tac, tum tac. Este tum es el primer ruido. Se cerró la aurícula ventricular. Comienza la sístole. Tac. El segundo. Se cerró la válvula sigmoidea, la de la aórtica. Entonces ahí comienza la diástole. ¿Sí? En el medio de los ruidos, ¿qué tiene que haber? La Tiene que apertura de la haber. válvula. Sí, perfecto. ¿Qué hace ruido eso? No. No. Entonces lo que tiene que haber son silencios. ¿Sí? Entonces vos escuchás tum, silencio, tac, silencio. ¿Cuál es la única diferencia entre los silencios? ¿Se imaginan? La duración, profe. La Que los silencios duración. son más cortos. Muy bien. Entonces, en un silencio cortito, que va a ser el de la sístole, entonces se llama pequeño silencio. El otro silencio es más largo, entonces se llama gran silencio. Entonces, tum, pequeño silencio, tac, gran silencio. Tum, pequeño silencio, tac, gran silencio. Tum, válvula auriculoventricular. Pequeño silencio, sístole, tac, válvula aórtica, gran silencio. Ya. ¿Se entiende? Así una ocultación normal. Los ruidos cardíacos normales son dos. Vos escuchás dum tac, dum tac, dum tac. ¿Sí? Hay más ruidos, hay 4, pero esos otros 2 que faltan son ruidos patológicos, no deberían estar. En una ocultación normal, uno debería escuchar primero y segundo. ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. Perfecto.
Bueno, muy bien. Eso lo voy a explicar ahora en breve, pero buenísimo que ya lo preguntaste, así ya lo he explicado. Sí, ruidos cardíacos lo tomamos un montón. Yo le pregunto un montón, así que sépanlo. ¿Sí? Bueno, les decía, 120 es el volumen de fin de diástole, hasta donde me llené. 50, ¿sí? Lo llamamos el volumen residual, porque es el residuo que queda, ¿viste? Vos agarrás y eyectás sangre, pero siempre 50 mililitros te quedaron ahí, el residuo, lo que no se vacía del corazón. ¿Está bien? De 50 mililitros es tu volumen residual. 120 es lo que te había llenado. Si vos te llenás 120, pero 50 te quedan adentro, ¿cuánto eyectaste? 70. 70. Perfecto. Si yo a 120, que es lo que tenía al final de la diástole, le resto los 50 que me van a quedar, 70 se fueron. Entonces 70 mililitros es lo que eyecto en cada latido. ¿Cómo se llama eso? Volumen sistólico. Volumen sistólico. Muy bien. Es el PS, el volumen sistólico. El volumen sistólico normal es de 70 mililitros. ¿Sí? Ese es un volumen sistólico. La cantidad de sangre que yo eyecto en una sístole. Si yo a eso lo quiero, ¿qué diferencia había entre un volumen sistólico y un volumen minuto? No era un conjunto de procesos, digamos, el conjunto de todas las sístoles a lo largo del minuto, y el otro era cada sístole por partes, o sea, separadas. No me sé explicar. Está bien lo que estás diciendo. Era el Falta la parte de conjunto, volumen. O claro. sea, el volumen, ¿sí? El volumen es la cantidad de sangre que vos eyectás. Entonces, volumen sistólico es la cantidad de sangre que eyectás en una sístole, y el volumen minuto es la cantidad de sangre que eyectás en un minuto. ¿Sí? Fíjense que los dos son cantidades de sangre, pero uno es en una sístole, el otro es en un minuto. ¿Cuántas sístoles tenemos por minuto? ¿120? Mucho. Entre 60, 80. lo más común es tener 70. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo la clase pasada les decía? Si yo quiero calcular el volumen minuto, que es la cantidad de sangre que eyecto en un minuto, ¿cómo hago? Y bueno, multiplico el volumen sistólico, la cantidad de sangre que eyecto en una sístole, por la cantidad de sístoles que tengo, que es la frecuencia cardíaca, que más o menos son 70 latidos por minuto. Entonces, el volumen minuto te va a quedar 70 mililitros por 70 latidos. ¿Sí? Entonces vamos a hacer 70 por 70, que más o menos 7 por 7, 49, más o menos da 5.000 mililitros en un minuto. Es decir, 5 litros por minuto. Ese es tu volumen minuto. ¿Sí? Un volumen minuto normal es de 5 litros por minuto. ¿De qué hablo cuando hablo de litro minuto? ¿De qué estoy midiendo? Que fue lo primero que vimos cuando arrancamos a hablar cardiovascular. El caudal. Caudal, muy bien. El volumen sistólico es volumen, es cantidad de sangre en esa sístole. No importa si la sístole dura mucho, dura poco, cuántas tenés. Es una sístole. Ahora, si vos empezás a ver en un tiempo determinado cuánta sangre eyectaste, ahí ya estás midiendo caudal. Por eso el volumen sistólico se mide en mililitros y el volumen minuto se mide en mililitro minuto. ¿Sí? Porque cambia lo que estás mirando. Una vez solo el volumen, en otra vez el volumen en función del tiempo. ¿Se entiende esa diferencia? Es importante. Sí, profe. Sí. Bueno, muy bien. Esto es lo más importante que tienen que saber sobre funcionamiento cardíaco, sobre mecánica cardíaca, el ciclo cardíaco, discriminar las fases, saber los volúmenes, saber las presiones. Es importante que esto lo manejen bien. ¿Sí? Entonces, por favor, para la clase que viene estudien esto y lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? La clase que viene vamos a arrancar con esta preguntita de propiedades cardíacas y vamos a ver sobre todo este cuadro que a mí me interesa mucho que lo entiendan. ¿Sí? Entonces lo vamos a ver bien la clase que viene. Y seguramente nos empecemos a desfasar un poquito, pero bueno, me parece que vale la pena porque es importante que hablemos bien sobre estas cosas porque no pueden fallar después con estos temas. Pero para entender estos temas tienen que venir estudiados. ¿Sí?
Entonces, acuérdense de repasar bien ciclo cardíaco para acordarse en qué valores están parados, cuáles son las fases y a qué presiones llegan. ¿Sí? Entonces podemos empezar a cambiar esos valores. ¿Quedó claro? Profe, gracias. Sí, profe. Listo. Nos vemos el martes que viene. Adiós. Profe, vemos. una consulta. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Profe, Chao, chao. ¿me escucha, profe? Sí. No, quería saber a la hora de comprar el tensiómetro, ¿cuál es el mejor? ¿El digital o el que es manual? ¿Vos para qué querés? Para empezar a usarlo en lo cotidiano y también para adquirir la práctica. Bien, o sea, si vos querés tipo, aprender a tomar la presión, siempre es mejor el manual porque vas a tener que hacer algo. El digital no haces nada, o sea, poner el coso y apretar un botón. O sea, realmente no haces nada. Después el digital te facilita la vida, obvio. Es más caro igual, bastante más caro. Pero bueno, igual con nosotros no van a tomar presión, no sé en otras materias. Pero si vos querés aprender, me parece que un manual en ese sentido es más, o más Sí,